Continuamos en nuestro cuarto Energy Summit. Como anticipó Santiago, me acompaña Juan José Aranguren aquí en La Rural. Juan José fue ministro de Energía y titular actualmente de Energy Consilium, su consultora, a quien te doy la bienvenida y agradezco porque te hayas sumado. Gracias, Hernán. Te hago una pregunta como hacedor de política energética, digamos, cuál fue tu función como ministro. Me gustaría que me evalúes un poco qué prioridad ves que se le da hoy a la política energética desde el gobierno, ¿no? Digo, vos que sabés lo que implica poner en marcha un plan, ¿qué es lo que ves? Y lo segundo es, ¿qué señales de precios se está dando hoy el gobierno un poco a los actores del sector energético? Ya que por un lado tenés tarifas casi congeladas por un tiempo y, digamos, ajustadas por abajo de la inflación para el consumidor final y con una señal de precio un poco más razonable para los productores, ¿no es cierto?, que es lo que tiene el Plan Gas. Así que, ¿cómo ves en términos de prioridad dentro de lo que es la política y un poco qué es lo que está poniendo sobre el escenario el gobierno hoy en materia de, por lo menos de precio como señal de Bueno, inflación? primero tenemos que hablar el corto plazo o el largo plazo y qué es lo que estructuralmente le conviene a la Argentina. Desde el punto de vista de esta administración, le da prioridad a la política energética, a su política energética. Y una política energética que claramente está alineada con un objetivo, que es un objetivo electoral, y que repite la misma política energética que se estuvo aplicando mínimamente desde el 2012 al 2015 aproximadamente. Ahora, el problema es preguntarse si esta política energética es sostenible en el tiempo y más allá de que tenga un impacto electoral, si le está produciendo un beneficio o no al país. Claramente, mi opinión es que no. Mi opinión es que estamos en este momento, se habló en el bloque anterior de las energías renovables y decimos que nuestro país es un país con gran cantidad de recursos, lo cual es cierto, pero si nosotros no aprovechamos la oportunidad y desarrollamos esos recursos y los transformamos en reserva en el momento adecuado, los dilapidamos y los perdemos. Y ahí voy a la segunda parte de tu pregunta, que es señales de precio. Independientemente de la manera en que un productor, tanto de energía eléctrica como de gas o petróleo, reciba su remuneración de los bolsillos del consumidor o de los bolsillos del papá Estado, que al final del día seguimos siendo los consumidores, cualquier desfasaje entre la realidad económica y la artificialidad de los números que uno paga es nocivo y ahuyenta la inversión de largo plazo. Y de hecho, para eso están los hechos. Es decir, doy un ejemplo. Nosotros el jueves de la semana pasada quemamos combustibles líquidos para producir energía eléctrica en el equivalente de 42 millones de metros cúbicos de gas natural, que es equivalente a todo el gas natural que importamos en ese día de Bolivia, vía el puerto de Escobar o el puerto de Bahía Blanca, y que son combustibles contaminantes. Claro. Entonces, el problema de una política energética, de ir cambiándola y sometiéndola a las necesidades de corto plazo políticas generalmente, aunque alguien puede decir sociales también, generan estas diferencias que, por otra parte, cuando a eso le agregamos la aprobación o la extensión de la zona fría a prácticamente la mitad del país, estamos incentivando el consumo de un energético que es caro, que está distorsionado en su precio respecto de las variables del mercado y que al mismo tiempo es más contaminante que otros que en teoría es el norte al cual todos queremos llegar. Exacto. Cuando empezó la gestión de Alberto Fernández o incluso antes de la campaña electoral, había trascendido una idea que tuvo Guillermo Nielsen, que fue el primer presidente de YPF, de generar un proyecto de ley que blinde un poco de alguna manera al desarrollo de Vaca Muerta, como si tratando de darle una autonomía más allá de lo que pase con el resto de la economía. ¿Vos creés que eso es viable, digamos, o que es una condición suficiente, pero llega a ser necesario? Ya tuvimos casos en la Argentina durante 10 años en donde por ley fijamos el precio de un producto de la economía, que es el dólar.
hasta que no se pudo contener y después vino un estallido. Es decir, yo creo que fijar cosas por ley no son viables. O sea, la ley tiene que fijar conceptos y en todo caso después las reglamentaciones tienen que lograr que esos conceptos que están plasmados en el acuerdo que se logra en el Congreso se permitan viabilizar. En este caso particular, en realidad, lo que tenemos que hacer es cumplir la ley. Hay una ley, la misma ley 17319, la original de hidrocarburos, que es obsoleta. Bueno, mejorémosla si se quiere mejorar, pero lo que pasa es que no cumplimos con las leyes y normalmente cuando queremos hacer algo es para modificar lo anterior. En un país que está acostumbrado a vivir en emergencia, las emergencias por lo general tienen ese carácter, que tienen que tener una duración corta. Tuvimos una ley de emergencia pública y reforma del sistema cambiario, la 25641, que duró desde enero del 2002 hasta diciembre del 2017. Y vino esta administración y lo primero que hizo, ¿qué fue? Restablecer la emergencia. Un país no puede vivir en emergencia permanente y tiene que cumplir las leyes que el Congreso aprobó. Vos me vas a decir, bueno, también acaba de aprobar el Congreso una ley de zona fría. Bueno, está bien, a veces se pueden cometer errores, pero ¿qué es lo que significa el blindaje de Vaca Muerta? Y significa un poco lo que se dijo antes, ¿no? Que si para en un energético que en el mundo está cotizado en dólares, para inversiones que se tienen que hacer en dólares, si luego al trasladarlo a pesos yo pierdo esa posibilidad de tener una rentabilidad porque macroeconómicamente la Argentina, que es bimonetaria en la mente de cada uno de nosotros, es inestable, bueno, no están dadas las bases para ello. Ahora, que lo fije por ley, bueno, puede ocurrir, pero es difícil. Vos hablabas de darle previsibilidad. Durante tu gestión como ministro se generó un marco muy fuerte para el desarrollo de las energías renovables, básicamente insertándolas dentro de la matriz energética. ¿Cuál es el estado actual de ese marco y qué crees que está, la ecuación de ese marco, crees que hoy está alterada? Te contesto eso y déjame hacer una referencia a esa previsibilidad que vos dijiste en otro escenario. Bien. Cuando nosotros llegamos al gobierno con un plan gas que duraba de 2013 al 2017, 5 años, diseñado por la anterior administración, por el ministro Kicillof, que había tomado las riendas del sector energético a partir del 2012. Se mantuvo ese plan gas, consideramos que era una mala señal hacia los inversores, hacia el mundo exterior, incumplir con lo que había definido la anterior administración, por eso de la continuidad administrativa del Estado, y lo mantuvimos. En el año 2017 se devengaron 1.580 millones de dólares por ese plan gas, que no podíamos pagar. La caja no estaba para eso. ¿Qué se hizo? Se otorgó por decreto un pago en bonos en 30 cuotas a partir de enero del 2019. Bueno, este mes, junio del 2021, vence la cuota número 30. O sea, se dio continuidad a una política que venía de la anterior administración. Y paso ahora a renovables. Y renovables es el mejor ejemplo de una política de Estado. La ley 27191 fue aprobada en agosto, modificando la 26190, que es un plan de promoción a las energías renovables, por el 92% de una Cámara y el 93% de la otra. Cuando llegamos, en lugar de destruir lo que había hecho la anterior administración, en 3 meses, reglamentamos la ley y creamos el programa Renovar, que permitió una inversión de 7.500 millones de dólares, aproximadamente 5 gigawatts de energía construidos y en proceso de ser operativos en estos meses, y hoy eso representa entre el 12 y el 15% de la matriz eléctrica, dependiendo del mes, en camino a lograr el 20% al 2025. Muy bien, ese es un claro ejemplo de una política de Estado que le da continuidad a los gobiernos. Bueno, hoy tendríamos que continuar dándole esa prioridad. No alcanza con declamarlo, comunicando contribuciones definidas en el marco de la UN sin explicitar cuáles son los planes, y yo creo que tendríamos que apurar nuevas licitaciones para poder llegar al objetivo del 2025. Y quiero acá aclarar algo. La transición energética o las transiciones energéticas, porque no hay una sola, cada país tiene un punto de partida distinto del resto y su trayectoria va a ser distinta, tienen 2 objetivos.
ofrecer energía a un país, a un mundo cada vez más demandante de energía. De acá al 2050 la población mundial va a aumentar un 25%, de acá al 2050 el Producto Global Bruto va a aumentar un 120%. Eso demanda energía y al mismo tiempo mitigar el impacto que tiene esa energía en el cambio climático. Y esto es la transformación que se está produciendo. En el interín, un país como el nuestro, que tiene 54% de su matriz primaria definida como gasífera, tiene que transitar sin dejar de tener energía para su población y por lo tanto es tan relevante gestionar esa transición. Justamente sobre la transición te iba a preguntar si esa ventana de tiempo, digamos, ¿cuánto crees que dura para la Argentina? Porque en definitiva a veces uno tiende a pensar, como nos pasa a los argentinos, que somos los únicos que estamos con... O sea, que esa oportunidad es para nosotros. En realidad, el mundo entero está tratando de entrar dentro de esa ventana de cambio antes de que las energías renovables un poco desplacen a las convencionales. ¿Cuánto dura esa ventana para Argentina? Para no contestar con el ombligo y tratar de responder en función de lo que otros que están más cercanos al mundo. La misma Agencia Internacional de Energía acaba de sacar un documento muy bueno que se llama Cómo llegar a emisiones netas cero en el 2050. ¿Qué se tiene que hacer? Hoy hay mayor involucramiento. Hemos visto, la pandemia trajo un par de elecciones, que no hubo una buena coordinación a nivel global, ni para detectar el origen, ni para implementar la solución de la pandemia. Creo que hoy el mundo, el G20, el G7, se está dando cuenta de que si se aplica la misma receta que se aplicó para la pandemia del COVID-SARS-2, se aplica para el cambio climático, vamos a fallar. Y por lo tanto hay un reconocimiento, y espero que la COP26 de noviembre así lo demuestre, de que algo hay que hacer. La Agencia Internacional de Energía indica que para llegar al 2050 satisfaciendo energía y mitigando el cambio climático, es probable que el pico de demanda, no de oferta, de petróleo se alcance antes del 2030 y el pico de demanda, no de oferta, de gas natural se alcance antes del 2040. Por lo tanto, hablando de vaca muerta, que es la pregunta implícita, si nosotros seguimos demorando, y hoy estamos produciendo menos de 120 millones de metros cúbicos por día de gas, aún con el plan Gas-AR, cuando en julio del 2019 se produjeron 144 millones de metros cúbicos por día, para una demanda de 160. Todo mes que se demore, no año, es que esa ventana cada vez se estrecha más. ¿Y qué haría falta para poder apurar los tiempos? Continuidad en las políticas y mantenimiento de las políticas. Y digo esto viniendo de un gobierno que por razones electorales en julio del 2019 congeló los precios también. Las tarifas en abril del 2019. Es decir, si nosotros seguimos respondiendo en forma voluntarista y no mantenemos políticas, aún atendiendo y focalizando las necesidades de la población, otorgar subsidios generalizados en lugar de hacerlos focalizados, justamente lo que provoca es eso, gastar energía, una energía que no tenemos y al mismo tiempo que no podemos remunerar para que el inversor diga, en lugar de ir a aquel país, vengo a este, el nuestro. Por último, te hago una pregunta, si querés, más cultural, que es, ¿cómo llegamos a un modelo de consumo de energía sustentable? Digamos, ¿se puede aprender? ¿Cuánto pesa la regulación en eso y cuánto el cambio cultural, si querés, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que educar y tenemos, estamos acostumbrados a despilfarrar energía porque no valoramos su valor real, perdón por la redundancia. Es decir, porque al no indicar cuál es el precio y cuánto es lo que realmente cuesta producirlo, de hecho hoy se está remunerando, estamos pagando por la electricidad el 43% de lo que cuesta producirla. Y en el gas es un valor aproximadamente igual. Pasa mucho por la educación, pasa mucho por el cambio de conducta, por ejemplo, en temas de eficiencia energética. Hoy estamos bien acá, hace frío en esta sala, cosa que es raro en un estudio de televisión, pero está bien. Pero temas de eficiencia energética... La ventilación que nos obliga... También nos obliga el protocolo. Exacto. Pero temas de eficiencia energética, por eso nosotros con un equipo de gente en el IDVA hemos iniciado una maestría en desarrollo energético sustentable, porque lo que buscamos es educar a la población en esa transición energética, que no es un problema de políticos,
la transición energética es un problema de la humanidad y por lo tanto pasa por ese cambio cultural que vos mencionabas. Se puede enseñar, pero al mismo tiempo lo que se busca es comprometer a la población y la dirigencia en general con ese cambio, ese cambio de chip que tenemos que hacer para darnos cuenta de que haciendo lo mismo no vamos a obtener resultados distintos. Y hoy lo que estamos haciendo, en el caso de política energética, lo mismo que ya demostró ser equivocado. Nos queda un minuto, creo, para poder completar nuestra charla y me gustaría preguntarte si crees que en tu paso por la función pública te quedó algo pendiente, o sea, te quedaste más allá de, digamos, de lo que fue el contexto complicado que tuvo que asumir la Argentina en 2018 a nivel internacional, con algo que hubieras querido llevar adelante y que quedó trunco. No, primero cometemos errores, especialmente de comunicación, errores de no explicar el porqué, esto es lo que estamos diciendo, qué significa el sacrificio de corto plazo con el no hipotecar el futuro de las generaciones que nos van a seguir. Completar, por ejemplo, el programa Renovar para poder asegurar que en una administración se podía tener ese destino de cumplir con la ley 27191 asegurado, y obviamente lograr focalizar más una herramienta que es muy útil y que hoy propongo que el gobierno la siga, que es la tarifa social federal, que se destinen los subsidios de una manera focalizada. Fue un primer paso. Bueno, de hecho hay un documento de la Universidad de La Plata del año pasado que hace referencia a la relevancia de focalizar los subsidios y pone como ejemplo lo que se hizo entre el 2016 y 2018, porque si lo generalizamos, deja de ser simplemente o pasa a ser simplemente un derroche, que los principales beneficiados son los que tienen mayor poder adquisitivo.